Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. No lo teníamos preparado, pero hemos sido testigos en estos últimos instantes a propósito de distintos temblores, sismos que están afectando a la zona central y podemos decir que han habido algunas réplicas también. Vamos a hablar de este tema, lo teníamos preparado durante la semana, pero desde otro punto de vista, que tiene que ver en cómo estamos construyendo, cómo estamos pensando nuestras ciudades, cómo estamos también entendiendo la estructura a propósito del país que tenemos. Somos ejemplo para el mundo. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, nos acompaña Rubén Borochek, él es ingeniero civil industrial, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Rubén, quiero entrar al tema desde una suerte de titular que se ha generado en general en los chilenos y sobre todo cuando conversamos con personas que no son del país y les explicamos lo que pasa en Chile con los temblores y decimos, en Chile, uno, estamos acostumbrados, dos, estamos todavía aprendiendo por la experiencia del 2010, pero además nuestras ciudades, nuestras construcciones, la forma en que las pensamos y las hacemos, siempre está pensada en esto también. Sí. ¿Eso es una verdad? Absoluta. Soy ingeniero civil estructural. Estructural, ¿qué dije yo, perdón? Industrial. Industrial, no. No, Tengo escrito estructural, me equivoqué Sí, al leerlo. no hay problema. Mira, es cierto, somos el país más sísmico del mundo por tasa de eventos sísmicos, somos el país más sísmico del mundo por magnitudes y liberación de energía, y esto se reconoció muy tempranamente en el desarrollo de la infraestructura en Chile. Y en 1900, particularmente al inicio de 1900, se pone la semilla para hacer nuestras ciudades más robustas, resilientes, capaces de recuperarse de los terremotos. La primera norma aparece en Chile en 1930, pero ya en 1908 a 1916 los edificios se construyen con hormigón armado para evitar daño. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, es el mejor ejemplo del cambio de actitud que es muy temprano, 1906, 1908. Y gracias a esa semilla y al seguir construyendo muy seguro, hoy en día estamos acá en un estudio de televisión, viene un temblor y nos salimos corriendo como sí ocurriría en otros países. Es interesante el punto de que, porque tú nos explicas de alguna manera de dónde viene, pero sobre Sí. todo esa semilla me imagino que era muy innovadora en el mundo, a propósito Sí. de lo que decíamos acá, ¿no? Era una especie de vanguardia, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto se derivó a través debido a la tragedia de 1906, el terremoto de Valparaíso, donde hubo mucho daño, además un incendio muy importante, y ahí se tomó una decisión de hacer un cambio de la forma que construíamos. Abandonar el adobe paulatinamente, abandonar los bloques de ladrillo sin ponerle columnas ni vigas, o sea, reforzarlo para sismo, y optar por los muros estructurales, que es lo que nos ha acompañado y nos ha salvado del colapso de todos los edificios. O sea, ustedes, cuando todos hemos vivido un terremoto fuerte en Chile, porque no es casi imposible no hacerlo, y solo la gente que vive en adobe o en viviendas muy precarias tiene la cultura de salir, que es muy bueno también. Pero los demás nos quedamos dentro. En otros países, tú vas a Ecuador o a Colombia, evacúa el edificio porque el riesgo es que colapse. Y acá la experiencia personal y de todos los chilenos es que no colapsa, puede que se agriete, puede que se nos caigan las cosas, pero de que quedar atrapado en un edificio es muy poco probable. No quiero decir de que no haya ocurrido, ¿ya? Pero No, si claro. hay mano de ingeniería... Bueno, a propósito de lo mismo tenemos ejemplo en el 2010, Sí, que algo sí, pasó, ¿no? Y bastante grave en Concepción, acá en Santiago también, claro. pero fueron errores en la construcción o de otro índole, no tanto así de que se superó Sí. el material o la estructura, ¿no? Cierto. Fueron efectivamente una mezcla de una normativa que tenía ciertas deficiencias y por supuesto algunos problemas de mucho índole que no vale la pena ahondar por el tiempo, pero fíjate que en ese terremoto, en 2010, el terremoto abarca 500, 600 kilómetros de largo por unos 200 de ancho. Habían 10.000 edificios altos, de los cuales colapsó un edificio alto. Entonces, la estadística nos dice que, a pesar de que es gravísimo, en general los edificios que tuvieron daño grave, colapso 1, daño severo 100, de los cuales varios están demolidos, pero la gran mayoría de nuestros edificios altos con un daño de fácil reparación, la vivienda prácticamente sin daño, si es que no era de adobe, por ejemplo, y por lo tanto nos costó muy poco, en términos de otros países, por supuesto siempre es caro y estresante, recuperarnos, volver a la normalidad. O sea, piensa tú que tuvimos en 2010
el terremoto 8.8, el sexto más grande del planeta, y luego el 2014 en la zona de Iquique y el 2015 en la zona de Los Vilos, La Serena, y permanentemente estamos recuperando. Nos impacta el PIB, el desarrollo económico, pero no es un escalón que nos retrasa De hecho, eternamente. puede ser incluso una oportunidad en términos en general se de activa, gasto público y por supuesto... se activa la construcción, etcétera. No es el objetivo, pero tiene consecuencias positivas en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, reordenar nuevamente la ciudad. Por ejemplo, esto que ocurrió con los maremotos y el daño en la zona costera nos permite recuperar zonas para hacerlas más seguras. En la zona de Constitución, por ejemplo, que murió muchísima gente porque se había ubicado en la zona costera, ahora estos son paseos o parques y esa es una de las gracias del chileno y esta resiliencia, la capacidad de recuperarnos de una manera distinta en la cual estábamos antes, es que toma este aprendizaje y corrige, ¿ya? Y si bien nos criticamos mucho, somos muy, a veces demasiado críticos con la forma, cuando uno se compara, se da cuenta de que no estamos tan mal y tomamos acción. No son perfectas siempre, siempre hay retrasos, siempre podemos observar alguna problemita, digamos. Claro. Pero si la percepción que tiene el medio externo de nosotros es que estamos muy bien en normas, en cumplimiento de la norma. En general las construcciones no se roban los materiales, en general el mantenimiento de las edificaciones son muy buenas y la gente no hace modificaciones groseras sin consultar a un técnico. Hay países en el cual el 90% de todo lo que se construye no tiene mano de profesional. Eso en Chile es exactamente al revés. Aquí es muy poco probable que alguien autoconstruya y no le pregunte por lo menos a un profesional o que vaya al ministerio y saque algunos manuales de cómo se hace. De hecho, en Chile, si vemos algo así, es casi que en una película, en Estados Unidos, no sé, una cosa... Sí, no, es muy notorio y eso es nuestra tranquilidad. Esa es, o sea, no salir corriendo de nuestra casa o de nuestro departamento o quedarnos en nuestra fábrica, es una oportunidad que nos demuestra que hemos construido seguridad. Ahora, un sector que tuvo problemas es el sector salud. Los hospitales entre el año 65 y el 2000 se construyeron que se dañaran. Y por eso cada vez que hay un terremoto, y todavía quedan algunos edificios viejos de estos, salen de operación nuestros hospitales. Es recién en el año 2000, antes del 2010, pero en el 2000 que se logra cambiar la forma en que se construyen hospitales en Chile para que ahora no paralicen y por lo tanto no haya pérdida de inversión y se pueda atender a la gente. La concepción pre-2000 era de que el hospital paraba después de un terremoto que generara una intensidad 6, algo de daño en el lugar donde estaba, lo que era una aberración, porque el resto de la comunidad... Más todavía necesitábamos, probablemente. Y el resto de la comunidad estaba más seguro que el hospital, y se había tomado una decisión en el año 60, 65 de hacer esto por un tema de adaptabilidad tecnológica, o sea que hubieran más espacios libres, que los equipos pudieran hacerse, y eso conllevó a que el edificio, si bien no colapsa, se daña al punto en que no se puede operar. No permite la operación normal del Instituto, sí. del establecimiento de salud. Sí. Ahora, te quería preguntar, tú como académico que investigas y por supuesto piensas en esto, ¿no? Mucho, sí. Lo explicas mucho. Pensando en el 2010, ¿qué te ha pasado a ti una vez que conversas con colegas del extranjero? ¿Cómo presentas al país? Porque uno puede... Tú, ahora que nos has explicado un poco y uno entiende más o menos rápido qué razones tenemos para ser como somos, sí. Pero de repente otros pueden pensar en otros países que sus construcciones también son súper buenas, de tremenda calidad. Obviamente que hay un tema de los territorios como son y a lo que se enfrentan, ok, pero ¿qué podríamos decir a propósito de cómo presentarnos hacia afuera de lo que nos distingue? Mira, en el 17 de enero de este año, esa semana se organizó la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, que se hace cada 4 años a nivel del mundo, y se escogió a Chile precisamente por la capacidad que tuvo de recuperarse del 2010 y de otros terremotos tan rápidamente. Yo sé que hay gente que dice que todavía no estamos recuperados, pero si tú ves, el país funciona, crece a tasas que uno quisiera más, pero crece. Y gran parte del daño ya está recuperado, se han tomado decisiones de cómo recuperarnos. Otros países, yo te doy un ejemplo, tal vez, pero Nicaragua en el año 72 tuvo la destrucción completa de su centro y 50 años después todavía está dañado. Entonces, cuando uno empieza a compararse, digamos, se da cuenta de que sí, tenemos una opción de objetivo de perfección extrema y estamos a medio camino, pero estamos muy bien. Y la gente de afuera nos reconoce
premiándonos con el Congreso Mundial de la Disciplina acá en Santiago, y nos reconoce invitándonos a ser representantes en instituciones internacionales. Por ejemplo, el director de Servicio Sismológico de Chile, que es de la Universidad de Chile, es miembro del directorio de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, elegido este año. Yo personalmente soy miembro del directorio de la sociedad que maneja registros de movimiento fuerte con fines de ingeniería en Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso, soy el único no norteamericano que está en ese comité. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hemos demostrado de que teniendo los terremotos más grandes y teniendo una tasa de eventos gigantesca, somos capaces de recuperarnos mejor que otros, ¿ya? Y hay mucho aprendizaje. Uno de los casos interesantes es que afuera se conoce la estructura de edificios nuestra llena de muros como el edificio chileno. Y se diseña así en Colombia, en Perú y en Estados Unidos. O sea, copiando el modelo chileno. ¿Basado en qué? En que todos los muros interiores o los principales son de muros de hormigón. No estos palitos de columnas y vigas que se llaman pórticos, que tienen mucha deformación. Prefieren tener como panales de abeja, seguros a las personas, que no se van a aplastar, etc. Y ese es el ejemplo técnico. Una cuestión que describe mucho el chileno común y corriente a propósito de lo que pasa en un edificio es que parece que se entendió de que no tienen que ser rígidos, que realmente son flexibles, que se mueven con... Pero técnicamente un temblor, un terremoto puede tener distintas formas en su onda. Sí. Yo no soy experto, pero se entiende, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos explicar eso en sencillo, sí, para entenderlo? ¿Cómo es esto? Tú me hablas mucho del hormigón. Ya, pero ¿qué significa? ¿Es flexible? ¿Se mueve? ¿Cómo? Todas las estructuras son flexibles. Tú agarras una mesa, la golpeas y sientes como vibra y la onda se transmite. Y eso es lo que ocurre en un terremoto. Esa onda se transmite a través del suelo y el edificio se flecta, se deforma. Y algunas de esas vibraciones las sentimos, otras no. Mucha gente, por ejemplo, si está acostada siente más que si está parada o si está sentada. Y hay una cosa que estamos haciendo ahora en Chile, que somos empezando a ser líderes a nivel mundial, es que queremos que la gente no sienta el temblor o que lo sienta muy poco. ¿Y qué es lo que hacemos? Es, por ejemplo, tomar un edificio y en vez de fundarlo directamente al suelo, generar una capa y ponerle amortiguadores de goma, aisladores, les decimos, como los que se usan en los vehículos, ¿ya? Hay que pensar en que los años... pero para un edificio. Pero, o sea... Y tenemos el edificio, el tercer edificio más alto de América, incluyendo Norteamérica, está ubicado en Irarrázaval con Marchán Pereira, acá, y lo diseñamos con la oficina de René Lagos y mi oficina también, en el cual tú tienes un edificio de residencia más alto de América y el tercero más alto aislado de las Américas. Y la idea es que no sientan tanto el temblor. Entonces lo que se hace es como cuando antes teníamos vehículos sin amortiguadores y con ruedas de palo y iban golpeando y después alguien dijo, pero pongámosles neumáticos, pongámosles amortiguadores y ahora yo ya siento mucho menos la vibración de la carretera. Lo mismo está ocurriendo en edificios. Pronto nadie va a decir, oye, ¿por qué tenemos edificios sin aisladores si podemos tener un buen viaje, una buena calidad del terremoto, digamos, como ha ocurrido, si pongo tecnología? No quiere decir de que es más seguro necesariamente, aunque lo es, pero tiene una mejor experiencia. Y en los hospitales lo que ha ocurrido desde el 2000 es precisamente eso. Ponerle estos dispositivos para que la gente pueda no sentir, que la vibración se aísle, que se mueva el suelo y el edificio no, ¿ya? Entonces yo puedo trabajar dentro del hospital y sentir menos la vibración, me asusto menos, además no se me daña nada, puedo actuar, protejo mi inversión. Y eso es entonces, el sentir es muy importante. Nosotros somos organismos que vibramos y la primera parte del temblor, que es cuando dice, está vibrando, tiene unas componentes de vibración que nosotros somos especialmente sensibles, ¿ya? Le llamamos alta frecuencia y nos permite ponernos en la alerta y decir, ¿vendrá el más grande o no vendrá? Claro. Y eso es percibir y lo hacemos con el tronco. Efectivamente, nuestras partes internas vibran a ciertas cosas y detectamos. Si tú eliminas eso y eliminas también la parte grande, te sientes más cómodo porque no sientes esa vibración. Es como cuando hay en general movimientos que no sentimos porque este país está constantemente vibrando, ¿no? Sí. Nosotros tenemos magnitud 4, 6 veces a la semana y no nos preocupamos. Tenemos terremotos severos cada 5 años, un 7,5 por ejemplo de magnitud. O sea, de verdad es interesante. Yo doy clase en la Universidad de Chile y tengo alumnos de Ecuador y de colombianos
Y es impresionante tener alumnos que nunca habían sentido un terremoto hasta llegar a Chile. Entonces pueden tener 20, 30 años en que en su lugar donde habitan no hay temblores. En cambio acá en Chile, la gracia y la desgracia es que al sentir temblores estamos más conscientes de autoprotegernos, de ver por lugares seguros y de construir sanamente, porque definitivamente el ingeniero y el constructor va a ser responsable ante un terremoto. Nuestra responsabilidad como ingeniero es 10 años. Y acá hay un terremoto severo, un magnitud 8, cada 10 años. O sea, claro, es casi seguro de que nuestro diseño va a ser evaluado en un terremoto y somos responsables. Te quería preguntar, tú que manejas la cifra, la estadística, hemos visto ejemplos ahora último en el mundo, en distintas partes, a propósito de temblores y terremotos, no al nivel chileno, claro, pero que dejan, por lo menos en los lugares más cercanos al epicentro, mucho daño. Sí. Recuerdo algunos en Italia hace poco. Probablemente uno entiende que esos países no estén tan preparados por todo lo que hemos tenido, lo que hemos conversado, pero quizás llegó la hora, no sé, algunos hablan del cambio climático que también afecta en esto, de que esta tecnología, esta forma chilena se expanda y llegue más al mundo. ¿Tenemos todos que prepararnos? Nosotros, ya lo están haciendo en todas partes. O sea, el edificio chileno ya se está exportando, no es un bien material, sino que informamos de cómo se diseña. Recientemente en el Congreso Mundial de la Disciplina en Nueva Zelanda, hace una semana atrás, uno de los expositores principales es uno de los diseñadores chilenos, porque se exporta, digamos, y esto ocurrió muchísimo, ¿ya? Nosotros en Chile hemos tomado varias decisiones que son graves, por ejemplo, y el ejemplo que tú has dado de Italia es muy representativo. En Amatrice fue el último terremoto, donde viene la famosa salsa de tomate que uno pone en el espagueti ahí. Fíjate que ellos optaron hace mucho tiempo a no demoler su infraestructura débil, que es patrimonial, ¿ya? Pero más allá, habitarla, usarla de hoteles, de hospitales, de museos. Y ellos, hay una cultura de protección del patrimonio al punto en el cual tú no puedes intervenir ni dándole seguridad. Entonces, ¿qué es lo que les ocurre a ellos? Que viene un terremoto y se destruye sus pueblos más tradicionales, muere gente, pierden su valor histórico, pero ellos tomaron una decisión consciente, ¿ya? Claro. De hacerlo. En Chile tomamos una cultura muy distinta. Nosotros preferimos, y el ejemplo de la Biblioteca Nacional es un excelente ejemplo, ahí se demolió una estructura muy importante que era de adobe para construir una estructura segura, porque lo que se iba a mantener dentro de ese edificio era lo que se quería preservar. No queríamos preservar el patrimonio por preservarlo, sino porque queríamos preservar el contenido. Claro. Y ese es un gran cambio y es una cosa cultural de principios de 1900. Por supuesto, arquitectos y pueden estar muy en contra de lo que yo digo, pero la postura nuestra como ingeniero es, si no vas a proteger la infraestructura patrimonial, no la uses y déjala como un museo. Probablemente en Italia se debe estar debatiendo eso ahora seguro, sí, es muy difícil. Es difícil, sí, es muy difícil. Rubén, para cerrar, sí, no me puedo ir sin preguntarte, ¿cuál es el lugar más seguro? El más seguro es aquel en el cual tú en otros temblores no has visto daño, pero en general los edificios en Chile no colapsan. Primero, no es seguro una vivienda de adobe ni una de albañilería sin refuerzo, las más antiguas. Ahí hay que salir. Hay que salir nomás. Y en las viviendas, alejados de lo que uno coloca, los contenidos son más peligrosos. Hay que salir de la cocina, en general no estar en la cocina. Ojalá lejos de armarios y ojalá lejos de lámparas, ¿ya? Si como tenemos tiempo podemos fijar estas cosas y hacerlas más seguras y sentirnos más tranquilos. Si estás en una cama, nunca tengas grandes cuadros ni grandes lámparas sobre tu cama, de tal manera que este sea un lugar en el cual te puedas quedar tranquilo, porque evacuar en medio de un terremoto en Chile es casi imposible, porque las vibraciones son tan severas que uno no puede caminar. Entonces no es razonable pretender ir a un lugar seguro, sino estar en el lugar seguro. Mira qué interesante la forma y la recomendación. Muchas gracias, Rubén Borochev, ingeniero civil estructural, ahora sí, ahora sí, académico también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Gracias, que esté muy bien. Un gusto, muchas gracias. Ustedes sigan conectados, por supuesto, aquí en EMOL TV e informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.